Hoy es la última charla del ciclo, los anillos de Saturno y la computación científica. Entonces hoy lo que vamos a charlar brevemente son algunos rasgos básicos de las herramientas fundamentales que se usan no solamente en las ciencias planetarias, no solamente en las ciencias del sistema solar, sino en todas las áreas de la astronomía, ¿sí? Incluso también muchos de estos algoritmos de N cuerpos han sido trasladados, por ejemplo, al sector de la investigación en economía, ¿sí? O sea, eso tiene muchísimas aplicaciones. Pero bueno, centrándonos entonces en nuestra charla, entonces haremos un recorrido por esas herramientas fundamentales. Y en la parte final de la charla puntualizaremos sobre los rasgos de algún modo un poco específicos que debe cumplir un sistema de computación para resolver un problema tan complejo como es el problema de los anillos de Saturno, y luego de que se muestre básicamente esos requerimientos en ciencia computacional. Entonces se hará como una especie de taller mínimo rápido mostrando algunas características en consola de lo que es el problema. Eso versa pues la charla de hoy. Entonces, primero que todo, vamos a hablar un poquito del lenguaje Python, pero obviamente en la astronomía no solo se usa Python, se usa C++, se usa Fortran y eventualmente otras posibilidades, ¿sí? Pero fundamentalmente son esos tres lenguajes de programación los que se usan. ¿Por qué Python hoy? Porque digamos que de un tiempo a esta parte Python se ha venido generalizando mucho, su uso se está extendiendo bastante en la ciencia y en particular en la astronomía. Por eso hemos venido, y además por la facilidad de entender algunos aspectos computacionales que no son tan fáciles de entender en otro lenguaje. No sería no habría tanta posibilidad de divulgación al hablar de Fortran o al hablar de C++, ¿sí? Entonces empecemos mirando que el personaje que está en la imagen, que es el Guido van Rossum, fue el creador, por allá en los años 1990, fue el creador de ese lenguaje de programación. ¿Por qué el nombre? Porque él era muy aficionado a la serie esa cómica inglesa que se llamaba Monty Python, ¿sí? Entonces decidió colocarle ese nombre. ¿Cuáles son las características de Python? Python es un lenguaje interpretado. Ya vamos a ver qué significa eso de interpretado. Multiplataforma y orientado a objetos. Un lenguaje interpretado es el que se ejecuta en una máquina utilizando un mecanismo intermediario, o como le dicen los hombres de las ciencias de la computación, los ingenieros de sistemas, un intérprete. ¿Sí? Un intérprete que no podemos decir que reemplace el proceso de compilación, porque es que un lenguaje compilado se compila y el proceso de compilación lo que hace es convertir todas esas órdenes que están en el código, convertirlas a un lenguaje legible por la máquina. O sea, convertir ese conjunto de órdenes del código, convertirlo a un lenguaje de máquina que pueda ser leído y ejecutado por ese procesador. Mientras que este es un lenguaje que, como no se compila, no tiene esa opción de compilación, requiere un intérprete, ese mecanismo intermediario, ¿sí? Pero, claro, eso hizo que mucha gente en el ámbito de la ciencia, que muchos, por allá en los años 94, 95, cuando empezó a ser popular el Python, desconfiáramos de él porque no era interpretado, porque no era compilado, porque era un lenguaje de este tipo. Y surgieron muchas voces que le auguraban un mal final a Python. Pero Python, desde el comienzo mismo, lo que pasa es que mucha gente no vio eso de manera transparente, ya tenía esos vices,
esas connotaciones científicas, ¿sí? Y por más de que siga siendo un lenguaje de este tipo, es un lenguaje que han dado en llamar semi-interpretado porque posee esas inmensas características científicas que debe tener un programa para resolver problemas en la ciencia. Bueno, entonces podríamos hablar mucho más de Python, ¿sí? Pero el tiempo no nos lo permite. Podríamos hablar mucho más de Python. Solo vamos a decir cosas muy técnicas para quienes la charla es como bajar de nivel todo eso y mostrar las posibilidades que tiene para los estudiantes, para la gente curiosa, para los aficionados que de algún modo hacen de su afición algo, lo quieren con un buen nivel, un buen rigor. Entonces nosotros podemos entrar, o sea, todo sistema Linux, todo sistema Unix por defecto tiene una instalación básica de Python. Incluso generalmente las últimas versiones de los sistemas operativos, como Debian, por ejemplo, o como Red Hat, los sistemas RPM, ya generalmente instalan dos versiones. La versión 2.7 es la más usual en el mundo de la astronomía. No se diferencia mucho de las otras versiones, solo que es más usual. Hay que hacer algunos cambiecitos por ahí cuando uno trata de correr un código de Python 3 o de Python 3.5, cosas de ese estilo. Hay que hacer algunos cambiecitos. La 2.7 es la más usual en el mundo de la astronomía, ¿sí? Entonces, como el sistema instala por defecto ello, pero hace una instalación básica, con la que si yo quiero resolver un problema tendría que hacer muchísimo código. Entonces, Python tiene una característica muy importante, que es las librerías, los repositorios, o sea, una cantidad de códigos, de ficheros, de repositorios ya organizados y estructurados para cumplir cierto tipo de tarea en especial. Por ejemplo, repositorios para hacer gráficas de una belleza increíble y con un nivel científico increíble, repositorios para hacer cualquier tipo de cálculo numérico y para hacer una cosa que nos gusta muchísimo a los astrónomos y a los hombres de la física y a los hombres de ciencia, que es lo que llamamos nosotros hacer las cosas a imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces tiene, por ejemplo, un archivo que al final les mostraré, tiene unos repositorios que permiten utilizar las constantes con el nivel de precisión que yo quiero. Y con solo invocar la librería, invocar el repositorio, y luego con una simple orden insertar esa constante en el código, por ejemplo. Entonces, Python tiene una cantidad de librerías que deben de ser instaladas. Si se entra a esa página www.scipy.org, vamos a encontrar esta visión, la que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Vamos a encontrar ese pantallazo en el navegador. Y entonces en el navegador encontramos este muñequito, este enlace gráfico que se llama install. Y en install, solo traigo un ejemplo. En install están una serie de cuadritos, una serie de secciones donde se indica al usuario, de acuerdo al sistema operativo, puede ser Red Hat, puede ser Mac, puede ser Slackware, puede ser, por ejemplo, Debian, el gran y poderoso Debian. Y entonces en cada uno de esos hay cómo instalarla obviamente desde consola. Entonces quiere decir que yo entro a la consola, para los que practican un poco eso, me logueo como superusuario, cuando escribo SU le doy enter, me pide la clave, ahora vamos a ver el proceso, y inmediatamente yo estoy logueado como superusuario, puedo con simplemente escribir esto que dice acá, utilizar el mecanismo de instalación básico de Debian, apt-get install, y entonces todo esto que ven acá son los nombres de los repositorios para labores científicas. Entonces ahí van a encontrar que está Matplotlib,
que está la famosa consola de Python, que está Pandas, que está SumPy, que está NumPy. Esa sería como la estructura básica. ¿Hay más cosas para instalar? Claro que sí. Por ejemplo, hay una suite completa que se llama AstroPy, que contempla una cantidad de herramientas para trabajar en las diversas áreas de la astronomía. ¿Hay especializadas? Claro que sí. Por ejemplo, está los repositorios, el conjunto de repositorios, que es casi toda una suite que se llama SumPy, para trabajar estrictamente con el Sol. ¿Sí? Y hay otras muchas para trabajar. ¿Hay códigos sueltos? Sí, claro, hay códigos sueltos que yo puedo instalar. Por ejemplo, está GalPy, que trabaja fundamentalmente con problemas de dinámica galáctica. Y todo eso interactúa. Bueno, eso hablando de arreglar nuestra instalación Python para que funcione a un mínimo científico bien. Sitios donde ir, ya lo había recomendado en la clase anterior, en la charla anterior. Si nosotros cliqueamos aquí en galería, vamos a encontrar un conjunto de más de una centena de gráficas de diversos tipos, en 2D, en 3D. Vamos a encontrar animaciones y de pronto, no sé, no me he fijado si encontremos simulaciones. Y casi todas ellas funcionan en ese momento sobre 2.7, sobre la versión de Python 2.7. Bien, funcionan en las otras versiones, pero de pronto hay que hacerle algún pequeñito cambio o algo así, que normalmente en un foro cualquiera le dice a uno qué hacer. Entonces allí se puede aprender con mucha facilidad. Yo diría, y lo he probado con mis estudiantes en la universidad, que incluso una persona que no sepa programar, con un paseo de 2 horas en la red sobre las páginas más prácticas de Python, podría estar resolviendo sus problemas básicos en cualquier materia. Entonces Python es algo bastante amigable. Además, Python tiene una característica increíble. Python tiene muchísima información en la red en todos los idiomas. Nunca nos vamos a quedar sin resolver una duda en cualquier idioma, porque en todos los idiomas hay suficiente y más información sobre cómo resolver los problemas en Python, cómo aprender a programar, cómo volverse un experto en programación. Bueno, ahora pasemos un poco por el espectacular código construido bajo el liderato del profesor Rey. Entonces Ribón, como lo dice él mismo en sus propias palabras, Ribón es de código abierto y siempre será de código abierto. Ya les había dicho que el profesor Rey es un radical también del software libre y de los sistemas operativos y de todo eso. En los últimos años, Ribón se ha convertido en un proyecto comunitario con muchos colaboradores. Esa es la idea, que la ciencia sea una empresa común de los pueblos y no un apéndice del poder, que entre otras administra mal, o administra para ellos, no es que administren mal, ellos lo hacen muy bien, pero para ellos, para nosotros no, porque no estamos incluidos ahí. Aunque Ribón es un código muy joven, ya se han producido cientos de publicaciones en las diversas áreas, no solamente en el área de la astronomía y de la física y de las ciencias básicas, no, se ha producido muchísimo, ha hecho rodar mucha tinta en esas revistas internacionales. Entonces por eso afirmo que probablemente Ribón, el código de N cuerpos, se convierta en un estándar en las ciencias del sistema solar e incluso en toda la astronomía, ¿sí? Porque como sirve para tratar problemas de N cuerpos, y entonces si yo voy a estudiar un cúmulo, o si un astrónomo va a estudiar un cúmulo galáctico, entonces las galaxias allí son partículas puntuales, y la dinámica se estudia desde el punto de vista de ese viejo concepto newtoniano que dice que, por ejemplo, la gravedad de la Tierra para un observador externo
se comporta como si toda su masa estuviese concentrada en su centro. ¿Sí? Entonces, por eso no se trata de un reduccionismo arbitrario, ¿no? Es un reduccionismo basado en los principios científicos, en los principios de las ciencias físicas. ¿Sí? Cualquier objeto cargado para un observador externo actúa como si toda su carga eléctrica estuviese concentrada en su centro. Entonces, por eso es que el problema de n cuerpos en la computación científica y en la ciencia es un problema muy importante, porque la mayor parte de los problemas que resuelve la ciencia los resuelve desde el punto de vista de un observador externo. Cuando ya ese problema está bien resuelto, bueno, yo ya puedo resolver un problema interno, que fue lo que pasó en la historia de la ciencia. Una expresión, por ejemplo, para la gravitación dentro de un objeto, como la Tierra o como el Sol, se dedujo después de haber resuelto el problema en un ambiente de partículas puntuales. ¿Sí? Y resultó ser proporcional a la distancia. O sea, el campo gravitacional es proporcional a la distancia desde cero hasta la superficie. Es proporcional. Se escribe como una igualdad con un poco de constantes, la densidad del planeta o la densidad de la estrella, la constante de gravitación universal y otras características, pero es una función lineal. Entonces, Ribón es un código muy interesante en ese sentido, porque no solamente sirve para resolver cualquier problema, para estudiar cúmulos galácticos, supercúmulos galácticos, para estudiar dinámica estelar, para estudiar cómo se comporta el polvo en el ambiente galáctico, cómo se comporta el polvo en el ambiente planetario, y cómo es estructurado Ribón. Ribón tiene básicamente 3 módulos. ¿Sí? En este momento se están construyendo más, obviamente, y están en experimentación muchos más módulos. Pero los que son usuales en nuestros días del código Ribón, que como les digo es bastante joven, es un código que empezó a surgir por allá en el año 2009, después de una serie de trabajos individuales, ¿sí? Consta de integradores, consta de un módulo de gravitación y de un módulo de colisiones. Que sería como lo básico que se requiere para resolver un problema en ciencias del sistema solar, un problema dinámico, pues. Entonces, bueno, ¿y qué contiene cada módulo de estos? Los integradores. Tiene integradores, obviamente, de poco poder, por ejemplo. Por ejemplo, el integrador Leapfrog, que es el integrador bueno, traducido al español sería como algo así como salto de rango. Ese integrador, pues, es eficiente, pero para trabajar con pocas partículas. ¿Sí? O sea, yo podría trabajar con menos de 100 partículas y él funciona bien. ¿Por qué no es eficiente para trabajar muchas más partículas? Bueno, porque es que las ecuaciones de Hamilton se manejan en el contexto de la dinámica clásica usual. Y eso tiene sus limitantes. Cuando se van a tratar las perturbaciones, son generalmente funciones de barrido de tiempo, que llamamos nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso no es tan complicado. Son que todos los elementos orbitales que definen la órbita de un objeto están definidos en términos de variaciones temporales precisas de los elementos orbitales. Y con eso yo intento resolver el problema. ¿Sí? Entonces, por eso no funciona bien. Y funciona en base a falsos de Euler. Pues funciona bien, pero para mucho menos de 100 partículas. Entonces, hay otro, Weisson-Holford Mapping, que es un mapeador WH, que normalmente se le conoce. Ese sí ya es un integrador de variable mixta para calcular el movimiento kepleriano. Es un integrador muy preciso para calcular movimientos de partículas en un campo con un potencial como el inverso de la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obedece a la ley de Newton, que el campo es como el inverso de la distancia al cuadrado.
y que ese campo es conservativo, y que ese campo por ser conservativo es irrotacional, y que por ser irrotacional se puede calcular como el gradiente negativo de una función potencial. Eso quiere decir eso. Y en palabras un poco más, como más entendibles, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que existen 6 ecuaciones parciales diferenciales que se conocen como las ecuaciones canónicas de movimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esos marañacos que escriben los astrónomos, los astrofísicos, los físicos, esos marañacos que son en conjunto son 6 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esos marañacos me definen la órbita del objeto, pero cuando yo soluciono esos marañacos, porque son ecuaciones diferenciales, bastante complicadas, cuando se le agregan las perturbaciones. O sea, cuando se le agrega un hamiltoniano tipo H igual a H1 más H2, donde H es el hamiltoniano a orden cero, o sea, sin perturbaciones, y H2 es el hamiltoniano perturbado, donde yo lo puedo expandir a la perturbación que yo quiera, ¿sí? Al orden que yo quiera. Entonces, esas ecuaciones se solucionan, en nuestro caso, para crear un mapeador tan fino como ese, se solucionan. Primero toca escribir esas transformaciones canónicas en una cosa que llaman variables de Delaunay. Son unos cambios de variable que hacen la vida más fácil, o sea, que cuando se colocan todos los marañacos ahí facilitan un poco las cosas. Y entonces, no solamente las facilitan, sino que se vuelven más maleables a ser resueltas por mecanismos discretos bastante confiables, como por ejemplo las series de Lie. Pero las series de Lie tienen un problema, que el manejo algebraico de los corchetes equivalentes a los corchetes de Poisson, los corchetes de Lie, son un poco más complicados porque tienen jerarquías. Pero lo interesante de que por fuera, independientemente de que eso sea complicado, lo interesante de que tengan jerarquías es que casualmente esas jerarquías que se generan en la serie de Lie, cuando se aplica para solucionar esas ecuaciones de movimiento con la serie de Lie, con esas mismas jerarquías se puede establecer las jerarquías de complejidad del problema a nivel computacional. ¿Qué cosas tiene la vida? Entonces, ese integrador WH mapping, o el mapeador WH, tiene esas características. Este otro integrador, el que está abajo, que se puede complementar muy bien con Wilson-Holman, con Wilson-Holman, el que llaman ahí Symplectic Epicycle Integrator, o sea, el integrador epicíclico simpléctico, funciona muy bien para aproximaciones de Hills cuando existen condiciones de frontera de corte periódico. Eso hace que yo pueda relajar las fronteras, matemáticamente hablando. Y esas son las características de esos integradores. O sea, quienes han construido esto tienen un buen conocimiento de ciencia de la computación, ¿sí? Y no solamente hacen astronomía, sino que le están dejando un legado inmenso a la ciencia y a los investigadores de mañana. El código, el módulo de gravitación. El módulo de gravitación tiene estas 3 herramientas matemáticas. La sumatoria directa. Entonces, si existen n partículas activas, ¿sí? O sea, n partículas generando procesos de gravitación no despreciables, y existen n partículas totales, la escala de desempeño, bueno, aquí la puse así, o n.n activa, ahí, pero eso genéricamente corresponde a una función O de n cuadrado. ¿Sí? Ya les digo a qué corresponde eso. Es eficiente para el caso en que la densidad de partículas activas sea menor que 10 a la 2. ¿Sí? Bueno, es un poco inentendible eso. Me traté de romper el alma esta semana mirando cómo divulgar esto, pero
Bueno, y el otro integrador, el integrador de Barnes-Hatt, es un algoritmo que puede reducir el tiempo de computación desde aquí, desde este método, a esta forma, desde este método a esa otra forma que es la más usual en nuestros días. Es la más usual en nuestros días, porque se comporta de una manera bien regular. Puede ser que en algunos casos nos parezca que los tiempos de ejecución del código sean muy elevados, pero el grueso, cuando yo estoy tratando problemas bien complicados, por ser un mecanismo que se comporta con mucha regularidad, ¿sí? Incluso el tiempo de ejecución en función de el número de procesos, cualquiera que sean, de ese tipo de jerarquía de complejidad, generalmente es lineal. Pues el cálculo, cuando yo decido calibrar la curva de desempeño, generalmente es lineal. Y bueno, y el octri, ¿qué es eso del octri? Ese es un árbol óctuple, o el octo, traducido sería como el octoárbol, lo llaman así, porque es que resulta que yo no puedo considerar todas las partículas de Saturno, no necesito, no requiero meter todas las partículas ahí. Basta con que yo elija una muestra significativa, sustancial, que me dé información valiosa que yo pueda generalizar para todo el sistema, y entonces yo puedo resolver el problema. Deducir de una simulación de un sector de los anillos de Saturno, por ejemplo, y así mismo vale para el caso de una galaxia, para el caso del polvo interestelar, para el caso del cinturón de asteroides. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese octoárbol? Ese octoárbol está compuesto por una cantidad de cajitas cúbicas, n cajitas cúbicas, donde una cajita es la fundamental. Entonces yo relajo alrededor de y puedo hacer simplificaciones. Si esas simplificaciones me producen aproximaciones y soluciones buenas del problema. Por ejemplo, en el caso de Saturno se hizo una operación, una simplificación que a los ojos de mucha gente al principio pareció exagerada, pero no. O sea, ¿por qué exagerada? Porque el octoárbol se redujo prácticamente no a un conjunto de cajitas cúbicas, sino a un conjunto de planos, de cuadraditos, pues, de cuadraditos superficiales. Y se tomó un solo parche, y se tuvo entonces una primera aproximación a la dinámica de los anillos de Saturno, con un parche, como lo vimos en la conferencia anterior, con un parche de 200 metros por 200 metros. Y les decía en esa charla que hoy se hacen simulaciones con 50 kilómetros por 50 kilómetros, ¿sí? Metiendo de manera proporcional una densidad de partículas. Entonces, esos marañaquitos que vimos en la diapositiva pasada corresponden a eso que los hombres de ciencias de la computación llaman los órdenes de complejidad. Entonces, están puestos ahí en los diversos órdenes, o sea, en orden ascendente, desde el orden de complejidad más simple hasta el orden de complejidad más tenaz. Pero hoy se ha visto que los órdenes, el orden lineal y el orden ON, logaritmo de n, son los órdenes como de mayores posibilidades, como los más aptos, como los mejores para ser utilizados en la modelación del mundo astrofísico. Por internet, incluso veía yo en esta semana, mirando cómo bajar todo esto, que hay bastante documentación en español, incluso muy clara, escrita por gente que sabe divulgar bastante bien sobre el tema de los órdenes de complejidad. El módulo de colisiones. El módulo de colisiones tiene esta herramienta, que es una búsqueda de objetos cercanos en un conjunto de objetos vecinos. En ese caso, pues, es como una búsqueda bien enfocada
bien puntualizada hacia buscar quiénes interactúan más cercanamente, pero de un conjunto de objetos vecinos. Y entonces hace un barrido teniendo en cuenta que a pesar de que las trayectorias pues son trayectorias orbitales, las hemos representado ahí con unas curvitas, tienen unos vectores promedios, ¿cierto? Entonces en esos vectores promedios podemos mirar o bien el tiempo medio y el punto de intersección, o bien la superposición directa de esos objetos, ¿sí? Y eso es lo que hace el método, ¿sí? El del octoárbol lo que permite es configurar, de acuerdo a las n partículas por unidad de volumen que yo tenga, configurar todo el problema y entonces después sí reducirlo, simplificarlo. Y el algoritmo de barrido de plano, que es un algoritmo bien eficiente porque entre otras cosas yo puedo, por ejemplo, si yo reduzco eso a un plano, como el caso del parche de Saturno, listo. Pero yo puedo también hacer barrido de plano por una cara del cubo y seguir manteniendo el cubo. O sea, seguir manteniendo el trabajo 3D. ¿Sí? Entonces esos son los módulos como de las colisiones. Entonces ahora miremos el código. El código tiene un cambio respecto del que vieron en la clase anterior, en la conferencia anterior, ¿sí? Entonces, bueno, primero importamos Ribbon, obviamente, es nuestra herramienta, ¿sí? Luego importamos NumPy como NP, o sea, ahora vamos a mirar qué es lo que hace NumPy o cualquier cosa de esas, bueno, el omega, que es entre otras cosas la frecuencia angular del sistema, en ese caso el conjunto de partículas que yo meto en el parche, ¿sí? La densidad de partículas por metro cuadrado, estamos hablando de que utilizamos un parche plano, ¿sí? Son 400 partículas y la seguí manteniendo el código con ese número de partículas. Lo que pasa es que lo que les decía antes aquí, la densidad por metro cúbico, porque si en algún momento se decide seguir manteniendo la herramienta en 3D, pues se mantiene. Si por algún motivo el plano no da buenos resultados, pues tocará seguir manteniendo a razón de fuerza mayor y de que me tenga que romper el alma haciendo código, seguir manteniendo el 3D. La constante de gravitación, el paso, observen que el paso es muy fino. A la menos 3, pues no es, digamos, es fino a nivel de angular, es bastante fino. El coeficiente de restitución, vamos a mirar el tamaño del parche, sí, lo que les decía, seguimos manteniendo el parche como 200 metros por 200 metros. Estamos hablando de la caja cúbica, pero pues ahí es el parche. Y los integradores, ¿sí? Poner a funcionar esos integradores desde allá, desde Ribbon. Entonces está el integrador simpléctico, están todos los integradores allí, las definiciones básicas del problema, y entonces miremos algo que se le agregó al código, que son unas órdenes. Bueno, primero importar este repositorio, importar a Time. ¿Para qué se importa a Time? Él hace muchas cosas, entre otras esta. O sea, ver el tiempo de inicio de la ejecución de un algoritmo, de muchos algoritmos, sobre todo algoritmos. ¿Sí? Y entonces, miren que aquí se está definiendo el tiempo inicial, como time. Luego se define el tiempo final, pero vean que lo que se está midiendo básicamente es que él aplique todo el módulo Ribbon. Estamos diciéndole plot particles sim, todos los sim que tengo por allá, ¿sí? Que son todos los que llamé de Ribbon, ¿sí? Y luego de que haga todo ese cálculo, porque es que a la larga todo ese cálculo es la solución del problema, ¿sí? Entonces
le digo que el tiempo, ese es el tiempo final, y luego le digo que tiempo de ejecución pues va a ser igual a tiempo final menos tiempo inicial, y que me muestre esa cosa. Y que después de que me muestre esa cosa, pues me grafique. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos entonces. Creo que me va a tocar es cambiarle ahora mejor. Entonces bueno, con esa herramienta ya corremos el código a nivel de prueba, pero lo corremos a muy bajo perfil, o sea 400 partículas. Lo corremos por ejemplo para le decimos otro de la configuración, después le decimos haga una órbita, haga 10 órbitas, haga 100 órbitas, o sea resuelva para 10.000 órbitas, bueno, etcétera, etcétera. Y trazamos, bueno, yo aquí hice una gráfica muy de afán, me disculparán porque esta semana tuve muchas ocupaciones ahí en la universidad, pero aquí hice una gráfica con unos poquitos datos, como 4 datos. Lo que pasa es que allí están superpuestos los 2 primeros datos. Y entonces, bueno, ya con esa gráfica, y esa gráfica, ¿para quién la hice? Para un Intel Core i5-7400 de 3 GHz, con sistema operativo Debian. ¿Sí? Entonces verán que allá está, en el eje vertical está el tiempo de ejecución, y en el eje horizontal está el número de órbitas. ¿Sí? ¿Y para qué eso? Para lo siguiente, los recursos computacionales. Entonces, bueno, 1000 órbitas. 1000 órbitas son 19.759 segundos, que equivalen a 5.48 horas CPU. Si yo tengo un clúster con una configuración, ya no con uno, para esas 1000 órbitas, ya no con uno, sino con 1024 procesadores similares, tendría que ese cálculo lo estaría haciendo esa maquinita en 19.3 segundos. Y que si corro para 1.000.000 de órbitas, entonces para 1.000.000 de órbitas serían 228.57 días en esa maquinita. En 1024 procesadores en paralelo serían 5.36 horas. Ya imaginen, resuelvo 1.000.000 de partículas en un tiempo perdón, 1.000.000 de órbitas. 1.000.000 de órbitas lo resuelvo en 5.36 horas. Ojo, es para 400 partículas, ¿no? ¿Sí? Lo resuelvo en 5.36 horas con ese de 1024 procesadores. Con 100 millones de órbitas. 100 millones de órbitas. En el caso de los anillos de Saturno, la órbita es un poquito más, el periodo orbital es un poco mayor que la rotación del planeta, son como 15 horas. O sea, habría que multiplicar 15 por 100 millones. ¿Sí? Bueno, pero eso es lo de menos, son 100 millones de órbitas. 22.32 días en una máquina de esas. ¿Sí? Y si yo quiero hacer 100.000 millones de órbitas, 100.000 millones de órbitas con el mismo clúster, sería 223.2 días de trabajo. O sea que estaría pensando ya en que, bueno, por más de que eso tiene la fuente de energía pactada con la empresa de energía de la ciudad, el sistema de baterías que solamente se mantiene unos 5 o 7 minutos mientras la planta de combustible arranca y se estabiliza, y la planta de combustible. ¿Sí? Pero aún así, pues yo debo procurar, si me puedo conectar a otras y formar algo de 4.096 procesadores en paralelo, pues estaría reduciendo eso mucho.
para ir reduciéndolo posiblemente a una semana, habría que calcular eso. Ahora, bueno, les advierto, este es un cálculo pedagógico, es un cálculo simple, porque si nosotros hacemos un cálculo bien detallado, pues bueno, no difiere mucho de eso, yo lo comparé, pero no difiere mucho de eso, pero normalmente se hace un cálculo ya bien detallado, o sea, tiene que tenerse el equipo de asistencia, o sea, los ingenieros de soporte y los hombres de ciencias de la computación, que hagan todos los cálculos y todo eso y se tenga muy claro la configuración, se haga el estudio del código, algoritmo por algoritmo, cálculo, definición por definición, variable por variable, a tal punto de que yo pueda hacer un cálculo bien hecho, junto, porque es prácticamente un trabajo híbrido entre lo que se puede calcular desde la teoría y lo que se puede calcular desde pruebas computacionales, ¿sí? Entonces esos son, digamos, como los recursos computacionales. Ahora vamos a mirar algo muy importante. Vamos a mirar algo. Entonces, sí, bueno, primero vamos a ver unos ejemplitos acá. Primero vamos a ver unos ejemplitos que no tienen. Ahí en estos ejemplos son ejemplos bastante genéricos de la ciencia, pero en los cuales todavía no hago cálculo del tiempo de ejecución. Entonces, vamos a correr uno de esos que está ahí. Entonces vamos a correr, voy a correr este. Bueno, voy a correr este código. Ese código, ¿qué hace? Ese código nos muestra, es una simulación, no es una animación. O sea, las ecuaciones están metidas con las constantes de la física tal cual. O sea, es algo a imagen y semejanza de cómo se propaga el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Y además, ahora miramos las órdenes, cómo se genera un GIF animado o un MP4 para la divulgación científica. Vamos a mirar eso. Ahí está corriendo, gasté un tiempito ahí, valía la pena haberle agregado los 3 comandos esos del tiempo, pero no hubo el tiempo así como para hacerlo, todo ahí sobre el tiempo. Entonces, bueno, eso no tiene. Lo que le está pasando ahí es que él siempre reclama un archivo que está muy asociado con un repositorio que se llama FFmpeg, ¿sí? Entonces no lo tiene, no importa, él de todas maneras me va a generar eso. Vamos a ver, digamos, una cosa importante ahí de paso vamos a buscar, vea, él está generando, si ven todas las imágenes que están ahí, él me está en este momento generando todo el conjunto de frames que salen de la simulación y que a posterior van a ser comprimidas en el video o en el punto GIF. Me está generando todo eso. Él necesita un espacio en disco duro, pero hay un comando que me dice, no, esa vaina no lo necesito yo, bórremelo, por favor, después de que usted haga sus cosas, bórremelo. Y los va a borrar, o sea, no hay ningún problema. Pero mientras, él necesita un espacio en disco duro. Entonces, cuando se hace una simulación de las bien tenaz, necesitamos harto disco. Ahí está generando eso. O sea,
Eso ya quiere decir que son algoritmos que tienen que ver, que son clasificables en ese conjunto de cosas. Véanlo, vean. Ya me debió de haber generado eso. Vean, ahí ya me ejecutó la simulación, ¿sí? Pero él construyó, cuando él visualiza la simulación, ya ha borrado todo ese conjunto de frases, ¿sí? Pero esta es la simulación como tal, en la plataforma de Python, ¿sí? Cómo se propaga el campo eléctrico de un dipolo, que es la forma como incluso se propagan las ondas electromagnéticas desde una estrella o de un objeto radiante. Por eso les decía que es un problema genérico, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar dónde está el GIF. A ver dónde está el GIF. Lo debió de haber generado. Ahí abajo. Se llama, ¿cómo era que llamaba esto? Calanda. Sketch from above. A ver. Eso se llamaba Calanda, algo así. ¿Cómo? Calanda. Calanda. Bueno, va a tocar mirar cómo se llama por acá. Simulación Calanda 2. Entonces debe haber un archivo por ahí que él debió de haber generado que se debe llamar así en las imágenes, pero debe estar en punto GIF. Por ahí debería haber generado eso, si no lo encontramos va a tocar no verlo, pero debería haber generado eso. Es este, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora vemos el código y después que a eso se le puso ese nombre dentro del código. Está cargando todas las imágenes. Ese es el GIF. Entonces arriba estaba el nombre. Sí, y Calanda GIF. Eso es lo que él genera. Vamos a mirar el código para convencernos de que eso es así. Eso es lo que él genera. Y pues no solamente sirve para la divulgación, ¿no? También le sirve para el estudio. Entonces vamos a mirar el código que él genera. ¿Cómo se generó eso? Es este, ¿no? Vamos a llamarlo. Entonces, miren bien que es un comando hasta simple. Lo que pasa es que como se han invocado otras librerías en Python, ani.save, o sea, guárdeme esta cosa, llámela Calanda y guárdemela en formato GIF. Listo. Pero yo también le puedo cambiar ese GIF por MP4. No lo hice porque hace falta la librería, dije de pronto, es mejor hacerlo rápidamente ahí, pero si uno tiene la librería de FFmpeg, no hay ningún problema. Uno le dice que le genere MP4 y él se lo genera. Y si tiene todas las librerías completas de FFmpeg y la transformada rápida de Fourier, pues no hay ninguna duda que si yo le digo que me genere un punto AVI, me lo genera. ¿Sí? Entonces no hay... Ese es el estilo como se trabaja entonces en ciencia. Vamos a mirar las librerías que contienen allí, las librerías que contiene al comienzo. Entonces mira bien, por ejemplo, que yo llamo allá, por ejemplo, a NumPy, llamo a Matplotlib, pero no llamo solamente un módulo de Matplotlib, pyplot, y llamo, por ejemplo, el animate, ¿sí? El animate. Y ya el resto son comandos que tienen que ver con Python. Bueno, ya vimos ese pedacito. Vamos a ver otra cosa bien importante. Vamos a mirarlo, pero antes de, me gustaría más bien, antes de
voy a mirar acá. Voy a mirar acá por donde tengo una carpetita que se llama Time. Y en Time tengo los arreglos que se le hicieron al código para que calculara, o sea, lo que vimos en las diapositivas. ¿Sí? Entonces miren bien que aquí está. A ver qué tiempo tiene esto. Uy, no, 1000 órbitas no. Digámosle unas que, digámosle unas... ¿Más poquitas? Sí, más poquitas. Digámosle unas... 100. Digámosle aquí 400, pero resulta que 400 por 400 pi serían entonces, como cada vuelta es 2 pi, serían 200. Ahí está, ya las lo. órbitas. ¿Sí? Entonces digámosle así, guardemos el código. Vayamos allá, aquí, vamos a esto. Le decimos, veamos esto, entonces le decimos Python y Saturday. Es que aquí sí hay un problema porque no es mi computadora y no está instalado en mi voz. Entonces no calculo. Y comienza importando ¿Cómo? Ribbon. ¿Qué dices? Y tiene que importar Ribbon. Sí, claro, tengo que poner Ribbon, pero es que en el computador no está instalado Ribbon. Bueno, pero sin embargo veamos otro aspecto, ya que no está Ribbon, veamos otro aspecto que yo quería mirar. Pues digamos que habían que mirar muchas cosas en Python, ¿no? Pero por ejemplo, digamos, yo le digo import, ¿recuerdan a SciPy? Import SciPy, la página es import SciPy. Python simple. Constants. Yo le puedo poner cualquier cosa. Por ejemplo, le puedo poner cualquier cosa. O sea, que le estoy poniendo. ¿Cómo? ¿La librería tiene USB? ¿Cuál? ¿De la Ribbon? No la tengo ahí, porque toca instalarla y la instalada es. O sea, es que este computador es del señor del planetario. Entonces unos impuestos uno la pone en una carpeta donde está el código y tanto mueve ahí. Sí, pero hace un momentito. A ver. Entonces, bueno, me importó esto, el de las constantes. Entonces yo, por ejemplo, le digo ud.h. Entonces, ¿qué me botó ahí? La constante de Planck en unidades MKS. Cualquier constante la tiene ahí. Solo tengo que bajar un PDF donde me diga el nombre que le da a las constantes, porque las vías fundamentales pues uno ya sabe cómo le llaman, pero algunas otras de pronto los nombres son un poco diferentes y toca codificarlas como está ahí. Por ejemplo, ahí le dije invocar la constante de gravitación. Entonces eso quiere decir que en el código yo le voy a decir fulanito de tal, multiplíquelo por v.g y fulanito divídalo por v.h, y miren con el número de cifras significativas, por ejemplo ahí 2, 4, 6 cifras significativas, pero le puedo pedir más si quiero. ¿Sí? Le puedo decir que no, que en MKS no, que en CGS o cosas de ese estilo, o le digo, él tiene también una herramienta que me permite normalizar. Le digo, hágame como en la cosmología, C igual a 1, G igual a 1, H, bueno, etc. ¿Sí? Bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, otra vez miramos si de pronto...
No, es que lo que pasa es que mira o sea, de pronto sí a nivel lógico podría hacerse, pero lo que pasa es que el Ribón necesita ser instalado con una serie de características que se le deben dar ahí en el momento de Ah, ya el instalación. entorno que tiene con él. Sí. Bueno. Vamos. Bueno. Pues ahí ya quisiera haberles mostrado, pero ya digamos el cálculo del tiempo él lo bota y ustedes pueden jugar con los comandos, ¿sí? con los comandos time y calcular el tiempo de ejecución. ¿Sí? En realidad pues no me pongo ya a cacharrear, no, ya son las 12:30. Y la importancia de calcular ese tiempo es para presupuestar los recursos. Sí, claro, ¿no? sí, ese tiempo es importante. Y para hacer el análisis de algoritmos, porque tú puedes en un momento dado ver que ese algoritmo está, por ejemplo, que de varios algoritmos que tú tengas, solo uno o dos son los que están generando esa eficiencia, ese desempeño complicado. Entonces, tengo que hacer un análisis de algoritmos y ver, cambiemos este y más bien metamos esta forma de hacer el cálculo. ¿Sí? Lo importante ahí es para hacer el análisis de lo eficiente que es, no solamente el código a nivel general, sino cada una de las herramientas que nosotros estamos utilizando para resolver el problema. O sea, lo importante de hacer en estos códigos el cálculo del tiempo es fundamentalmente porque en torno a ese cálculo del tiempo yo puedo optimizar y depurar el código para que su desempeño sea el máximo posible. Bueno, eso era lo que les tenía que contar acerca de El tema no es tan fácil de divulgar. Para mí, por lo menos, no es tan fácil de divulgar, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Entonces, no sé.